¿Qué tal? Pues estamos en el último video de los planeados hasta antes de que nos dijeran que cambian las vacaciones. Vamos a ver qué les pongo de más. Aunque me encanta arruinar de la vida. Pues bien, vamos a ver el tema 4.6. Con ese se acaba los siglos de oro, barroco y renacimiento. Después de esto sigue el examen, ¿eh? Bien, tema 4.6 en su libro está como narrativa de los siglos de oro, el nacimiento de la novela. Creo que ya digo bastante de lo que se va a tratar. El 4.6 vamos a poner nada más narrativa de los siglos de oro. Aquí sí básicamente vamos a hablar de nada de España. Bien, pues ¿qué sucede aquí? En los siglos de oro, y específicamente en España, aunque también en otros lados, hay un cambio muy importante en la narrativa. Bueno, primero recordemos que es narrativa. Los géneros literarios son narrativa, lírica, dramaturgia y ensayística. A ver, compañero, ¿me recuerdas qué cosa hace la narrativa? La narrativa describe y nos quiere dar nos quiere enseñar. No. Sería la ensayística más bien. Ah, sí, lo estoy confundiendo, profesor. A ver, ¿por qué no me recuerdo un poquito? Narrativa es la que narra. ¿Qué es narrar? Ah, Contar. pues una anécdota, Sí, contar una historia. una historia, pero Sí. bueno, ok. Contar una historia. Una historia, ok. Puede ser Bien. cuento, puede ser fábula, puede ser novela, puede ser mito, también el mito es narrativa, puede ser leyenda, es narrativa, es la que cuenta historias. La narrativa, pues vamos a ver que narrativa siempre ha existido, es de los géneros más antiguos junto con la lírica. Siempre hemos cantado poemas, canciones, las canciones son lírica, hemos hecho poemas siempre, hasta donde sabemos siempre hemos hecho poemas, eso es la lírica, y también siempre hemos contado historias, sí, siempre hemos hecho narrativa, ¿sí? Digo, un montón de cuates que se juntan, de repente se ponen a contar chismes, pues eso es narrativa, ¿sí? No hay pueblo sin narrativa. Pero aquí se da un cambio muy importante. Hasta antes del Renacimiento y del Barroco, la narrativa casi toda, si no es que toda, se hacía en verso. Sí. Se llamaba casi toda, digo, había cuentos populares, pero casi toda, la más importante en la narrativa se llamaba la poesía épica. Ya hablaremos del tema. Era un tipo de poesía que cantaba historias. ¿Por qué era esto? ¿Por qué se escribía en verso la narrativa? Actualmente no, las novelas no se escriben en verso, las novelas se escriben pues, como hablamos normalmente, ¿no? Antes no, antes casi siempre se escribían en verso. Digo, había algún caso muy, muy raro que no. ¿Por qué se escribían en verso? Lo que sucede es que hasta antes de los siglos de oro, la gente se lo tenía que aprender. Igual que en el caso de que los actores se lo tienen que aprender. Bueno, aquí la gente se lo tenía que aprender. Y pueden decir, ¿por qué? ¿Se los dejaban aprender en la escuela? No, no se los dejaban aprender en la escuela. ¿Sí? Es que en ese tiempo la gente, las obras narrativas, en general, sobre todo las obras narrativas largas, eran cantadas por un grupo de personas, ya lo veremos un poco después, cuando hablemos de Edad Media, trovadores que iban de pueblo en pueblo con sus instrumentos e iban cantando las historias. Y esos eran los que sabían las historias. La gente del común pues sí tenía, ay mira, yo escuché la historia del Cid, te la voy a contar, y te la contaban pues rápido, ¿no? Pero los que de verdad se la sabían eran los trovadores. Pues sí, ¿por qué se las tenían que aprender? ¿Que no tenían dinero? ¿O qué, o no? ¿O qué estaba sucediendo? Es que en ese tiempo no habían dos cosas importantes para que haya lo que hoy. Bueno, para empezar, ¿cómo leemos las novelas y los cuentos hoy normalmente, compañero? ¿En qué? En una revista. ¿En una revista o en un libro? en un libro? En un libro, periódico, pues puede ser también. Las noticias también son narrativa. No es narrativa literaria, pero es narrativa. Bueno, lo leemos en papel. ¿Qué se cree? En la Edad Media no había papel. Surge hasta poquito antes del Renacimiento. De hecho, es uno de los motivos por que surge el Renacimiento. Bien, no había papel. Pues sí, sí, ¿y qué? Entonces, ¿cómo había escritura? ¿En qué escribían?
Bueno, lo que pasa es que tenían que matar a un animal, pues le quitaban el cuero lo preparaban de una manera especial y había algo que se llamaba el pergamino. Escribían en pergamino. Y deben de pensar que escribir en pergamino era carísimo, pues tenías que matar a un animal, ¿sí? Y eso para hacer una hoja, digo una hoja grandota, ¿no? Lo partes en 4. Pero, pues otro animal para hacer otras 4, y otro animal, y otro animal, y otro animal, digo un libro así, digamos la Biblia es una madresota así, y ahí es lo más importante, pues se escribía en pergamino. Y eso era carísimo. Solamente la gente muy, muy rica lo tenía, ¿sí? Entonces casi no se escribía. Otra cosa, del pergamino desapareció y surgió el papel. ¿Quién trajo el papel? Por cierto, los musulmanes. Ya hablaremos también del tema. Los musulmanes lo aprendieron de los de la India y los indios lo trajeron de China. Lo inventaron los de China. Los chinos lo enseñaron a los indios. Los indios pues, se lo enseñaron a los musulmanes y los musulmanes lo llevaron a Europa. Bien, eso surgió casi a finales de la Edad Media. Bueno, surgió el papel. Otro problema, en la Edad Media tenían que escribir los libros a mano. Si no había computadora, lo tenían que escribir a mano, todo el libro. Y la persona que escribía el libro, pues te cobraba carísimo. Digo, no lo hacía por un hobby, te cobraba. Y eso era otro dinero. Además de que al güey se lo podía escribir mal, le podían salir erratas. Y bueno, tenemos montones y montones de libros con erratas. Bueno, pues también al final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento surgió otro invento muy importante, que es la imprenta. Con estos dos inventos cambió todo el mundo para la literatura y para el mundo. También ahí surgió el Renacimiento también. Es otro de los motivos por los que surgió el Renacimiento. Ya no hay ni pergaminos ni amanuenses. Los escribían a mano se llamaban amanuenses. Todavía hay gente, ¿no? Por ahí que lo hace. Papel e imprenta. Con el papel, pues, se abarató mucho el proceso, ¿sí? Y con la imprenta, yo hago una hoja en imprenta, no sé si ustedes sepan cómo se hace la imprenta. Tienen, digamos, las letras, las tienen y las ponen así como en una especie de molde. La ponen y al final ya tienen esto, le ponen ahí tinta y se pone así. Y pues ya, pues quieres hacer 100 copias, unas 100 copias de esto. Digo, no lo hacen con la mano como yo, Hay una máquina que los baja, ¿sí? Y pues ya tienes, si quieres 100 copias, pues ahorita te las hago, de esa misma hoja, ¿sí? ¿Quieres de otra hoja? Pues te hago y otras 100 hojas. ¿Quieres 1000? Pues te las hago rápido, ¿sí? Entonces el proceso es todavía mucho más rápido. Bueno, pues con la imprenta, si tú quieres una novela, pues te la hago bien rápido. ¿Quieres que haga 1000 impresiones de esta novela, de este libro? Ahí está. ¿Sí? Y es rápido y esto ya más barato, pues decir, ¿por qué no? Ahorita tenemos fotocopias, porque la imprenta es todavía más barata, ¿sí? Es más barata y más fácil de usar todo esto, ¿sí? Y porque además para las copias tendrías que tenerlo y un rollo eso. Bien, imprenta y tiene mucha mejor calidad. Bien, papel y la imprenta. Ahora, ya con eso podían hacer obras narrativas. La obra narrativa es más larga que el poema, bueno, en general más larga que las obras de teatro. Y bueno, digamos una novela, seguramente ustedes han visto novelas, pues son cosas más o menos grandes. Bueno, con eso ya podemos hacer obras grandes y las podemos imprimir muy fácilmente. Y es muy barato. Así que surgieron nuevos géneros. El nuevo género más conocido y es el más popular actualmente es no las series de televisión, sino la novela. Seguramente todos ustedes han visto esos libros que ven ahí las calles, que son unas madresotas ahí, que luego son bastante malos, ¿no? Pero pues, son novelas, a la gente le gusta leer novelas, ni no tanto cuentos. A mí me gusta más leer cuentos, pero las novelas pues, es lo que le gusta a la gente, ¿sí? Los poemas son diferentes, ¿sí? Novelas. Bien, básicamente la novela ya tenía antecedentes. Características de la novela. Primero que nada, las novelas son obras en prosa, si no están en verso. Son obras en prosa. A diferencia de los cuentos, son largas. Los cuentos en general son cortos, estas son largas en general.
Y hay una diferencia importante entre el cuento y la novela, porque puede haber novelas cortas y hay cuentos largos. Y pues dices, ¿qué eso es cuento largo o novela corta? Bueno, hay una cosa muy importante para saber si es un cuento o una novela. El cuento solamente tiene una sola anécdota, es decir, no cuenta más que una anécdota, no te va a contar, si te voy a contar la historia de Caperucita Roja, supongamos, cuento tradicional, no me voy a meter en qué pasaba con la familia del lobo y qué pasaba con la abuelita mientras no está y dónde fregados estaban los papás de Caperucita. No me meto en esas historias, yo me meto nada más en la anécdota que estoy contando, ¿sí? Es una sola anécdota el cuento, ¿sí? Porque, como lo decía Edgar Allan Poe, el cuento va a lo que va, ¿sí? Un autor que a mí me gusta mucho, un autor de cuentos que se llama Julio Cortázar, decía que el cuento gana por nocaut. A él le gustaba mucho el box. Entonces decía, el cuento va a lo que va. Ahí está el güey, lo voy a tirar. Va a lo que va, no se va a meter en que, y yo te doy por aquí, por acá. No, él nada más quiere tirarte. El cuento va a una sola cosa, tiene una sola anécdota y no se meten más. En cambio, la novela tiene muchos hilos narrativos. Te explico qué es eso tan raro. La novela tiene una anécdota principal, ¿sí? Tiene una anécdota la más importante, pero de ahí te pueden contar otras historias pequeñas. Supongamos una novela que todos conocen, que ustedes no creo que hayan leído novelas, pero supongamos que estamos hablando de la Caperucita. Bien, en una novela sí te contarían y qué pasaba con la familia del lobo, y dónde andaba el leñador, y por qué los papás de Caperucita no se hacían cargo de ella. Te cuentan muchos, está la historia principal, esta. Supongamos que está fuera la historia principal. Y dentro de esa historia principal te va metiendo otras historias, ¿sí? Más o menos importantes. Tiene muchos hilos narrativos, ¿sí? Eso es lo importante de la novela. Bueno, esa es la diferencia entre novela y cuento. El cuento también tiene prosa, el cuento más bien es corto, no largo, pero la novela tiene muchos hilos narrativos, mientras el cuento es solamente uno. El mismo autor que decía que me gusta mucho ese autor, sobre todo de cuentos, Julio Cortázar, decía esto. La frase completa es esta: la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout. Es decir, el cuento gana, ya como dije, de un solo golpe. Va a lo que va. En cambio, la novela se te va metiendo poco a poco, te va jugando contigo, que te cuenta una historia que no era totalmente real. No, la verdadera es esta, y te cuento la historia de la abuelita, y pero esta historia no importa, la que importa es esta, y luego te va metiendo poco a poco en su juego. Bien. Bueno, hay varios autores que son precursores de la novela. Antes del Renacimiento no hay una novela como tal, pero sí hay muchos precursores. Un ejemplo es Ovidio. Ovidio es un escritor clásico, por eso no tiene apellidos. Ovidio es un escritor romano. Su obra es Las Metamorfosis. Son varias historias que están... Bueno, pues sí, eso porque no es una novela. Lo que sucede es que son varias historias que están metidas en un solo libro. No son varios cuentos porque tiene como una anécdota principal. Se supone que son unos cuates que se juntan un día y se ponen a contar historias. Pero es que su historia, digamos, la historia de esos cuates que se ponen a contar, pues no es entretenida, no es una historia principal. Sino son unos cuates que... Y entonces se juntaron todos los cuates y se ponen a contar historias. Y ahora sí, vamos a la historia que contó este cuate, y luego la historia que contó este otro cuate, y mientras termina la historia de ese cuate, uno de ellos se pone a chupar y se cae de borracho, ¿no? Y mientras, pero vamos a seguir la historia, ¿sí? Son varias historias como metidas. Ovidio, Las Metamorfosis. Otro es Apuleyo. Apuleyo escribió una novela, bueno, pre-novela, también bastante rara, era parecida a esta, que se llama El Asno de Oro. Otro autor, y eso está interesante para esa época, esos son de la época clásica. Otro autor también de pre-novela, digamos de la antecedente de la novela, es Giovanni Boccaccio. Este cuate, como su nombre suena, es italiano. Boccaccio escribió un libro que se llama El Decamerón. El Decamerón son 10 historias, por eso el Decamerón, que resulta que en ese tiempo, donde está sucediendo el Decamerón, hay una epidemia.
una epidemia de peste en Verona, que bueno, en Italia, una ciudad de Italia. Una epidemia de peste y los cuates se van varios días, se van al campo para que no los alcance la peste. No les vaya a dar el COVID y se mueran, no. Bueno, se van para allá y se ponen a contar historias. Algo que sería buena idea hacer ahorita. ¿Sí? Sí, vamos a huir y vamos a contar historias. El de Camerón. Bueno, hay otros. Está Gargantúa y Partaruel, está El Lazarillo de Tormes, que es una novela muy chiquita. No tiene autor, El Lazarillo de Tormes. Se inauguró lo que se llama la novela picaresca. Pero el más importante de todos es Miguel, bueno, ahora, el que realmente inauguró, que ya se me está haciendo bolas todo esto, el que realmente inauguró la novela, la primera novela del mundo, y es muy famosa, a mí no me gusta mucho, pero es muy famosa, es el ingenioso Hidalgo. Hidalgo no se escribe con H mayúscula, no es un nombre, es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para las personas de verdad, los hombres de verdad, nada más el Quijote. Como ya tienes idea de quién escribió. Es Cervantes de Saavedra. Muy bien, Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, Miguel de Cervantes Saavedra. Con que sepa ya, Cervantes ya le hiciste. Bien, es una de las obras más conocidas de todos los tiempos, es como el gran autor español. A mí no me gusta tanto el Quijote, a mí me gustan más unas novelas pequeñitas, de hecho no serían tan exactamente novelas, que se llaman las novelas ejemplares. Son más bien cuentos largos, pero bueno, no importa. Que ese tipo todavía no, en ese tiempo no dijeron, ay mira, ya es el Quijote, es la primera novela, pues cómo chingo sabes si no existe la novela. Digo, novela significa lo nuevo. Es que dice, pues es una novela, es algo nuevo. ¿Sí? En ese tiempo también estaba muy de moda algo que se llama novelas de caballería, que no son exactamente novelas, son más bien como una cosa entre un cuento y una novela. En francés dicen nouvelles, pero bueno, siempre queda, yo uso la palabra nouvelle, pero también en español dicen noveletas. Bien, son novelas chiquititas. Están las novelas de caballería. Bien, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de Mancha, la verdadera primera novela, esta sí es novela. Trata de un cuate que se llama Alonso Quijano. Alonso Quijano es un cuate que tiene dinero, pero no es... Bueno, ahí les digo de que es un hidalgo. Hidalgo no es su nombre. Hidalgo significa... Es que era la categoría más baja de los nobles. Un día hablamos de lo que eran los nobles, de lo que son los reyes. Los reyes, para ser rey tienes que ser hijo de rey, etcétera. Bien, el más alto de los nobles es el rey. Luego están, bueno, los príncipes, las princesas, que también pueden ser reyes. Luego están los duques, los condes, etc. Y hasta abajo están los hidalgos. Esos todavía siguen siendo nobles, pero pues, ¿qué es un hidalgo? Bueno, no sabemos, aunque no sabemos. Sabemos que es noble, pero es un hijo de quién sabe quién. Es un hijo de algo. Es hijo de un conde, de un rey, quién sabe qué chicos. De cuenta el hijo bastardo, que quedó ahí. Oye, ¿y tú quién eres? Pues soy un hijo de alguien, un hidalgo. ¿Sí? Alonso Quijano era un hidalgo. Y este hidalgo tenía dinero, era un noble, tenía sus tierras. Le gustaba mucho leer novelas de caballerías, estas noveletas. ¿Sí? No eran novelas, estas noveletas. Las leía y bueno, se volvió loco. El cuate pues dice, yo voy a ir a deshacer en tuertos, voy a ir a lo largo del mundo a deshacer en tuertos problemas. Y se encuentra un güey que sí estaba muy güey, que se llama Sancho Panza, y lo hace su compañero. Y le engaña, porque dice, no, Sancho, bueno, él no pensaba engañar, le decía, es que los caballeros como yo, a sus escuderos, a sus ayudantes, los hacen reyes, los hacen condes. Y no, pues el otro cuate que era muy menso, pues dice, sí, vámonos. Y ahí se van a lo largo del mundo a hacer entuertos, que eran puras cosas medio locas. ¿Sí? Realmente pues nunca encuentra realmente algo con qué pelear. Sí, peleaban más bien con cabreros, con cosas así. Y él pensaba que estaba peleando con gigantes, etcétera.
El, la novela está divertida. No, a mí no me parece tan buena. La segunda parte está más interesante. Porque la segunda parte, y esta está interesante, el Quijote tiene dos partes. La primera parte es básicamente sus aventuras. Luego se supone que se regresa otra vez a su casa. Se supone que lo están curando y vuelve a salir. Que se vuelve a ir. Pero resulta que esto es muy chistoso. Mientras escribía estos dos libros, hay el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a poner el Don Quijote 1. El Don Quijote 1. En el libro actual está en una sola parte. No van a pensar que van a encontrar dos partes, está en una sola. Don Quijote 1 y Don Quijote 2. Resulta que este libro había sido muy popular. Entonces a un cuate que se llama Avellaneda, quién sabe quién fregados era, se le ocurrió hacer un Quijote. Sí, hizo la continuación del Quijote 1. Y actualmente llamamos el Quijote de Avellaneda. Quijote de Avellaneda. Bueno, obviamente eso no le gustó a Cervantes y ya hizo su Quijote 2, la verdadera segunda parte. Cuando ya vuelve a salir y bueno, vuelve a tener sus aventuras. Bueno, en el Quijote 2 es muy divertido. El Quijote se pone a leer el Quijote de Avellaneda. Dice, y me encontré un Quijote. Dije, este no soy yo. ¿Sí? Es el mismo Quijote está hablando de la literatura, es algo rarísimo, se llama metanarrativa, metaficción. El mismo Quijote se da cuenta que es un personaje de novela y que esta novela del Quijote de Avellaneda no es la suya, la verdadera suya es el Quijote 1. Entonces es algo raro, es como romper la cuarta pared de las películas de este cual se da cuenta que es una novela y de que esta novela no es la suya, que la suya es esta. En fin, es algo... Era muy novedoso en ese tiempo y bueno, es bastante interesante cuando sucede. Digo, la primera también es de las primeras veces que sucede. Bien, entonces esa fue la primera novela. La primera novela como tal es El Quijote de la Mancha. ¿Sí? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, otras obras muy importantes del tiempo son El Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes no es un nombre, un lazarillo no es el nombre de nadie, porque por cierto, en su trabajo sobre Santa, ellos me pusieron que había un personaje que se llama Lazarillo. No, Lazarillo no es el nombre de nadie. Lazarillo es un cuate que ayuda a un ciego. ¿Sí? Entonces, el Lazarillo de Tormes es un lazarillo, un cuate que ayuda a un ciego que vive en Tormes. Y el cuate, pues vive un montón de aventuras, es muy divertida. Es muy chiquita y no tiene autor, no sabemos quién escribió. Es anónimo. Otra novela muy importante, no sabemos todavía si es novela o teatro, es La Celestina. Este es de Fernando de Rojas. Normalmente se llama una novela dialogada. A mí me gusta mucho esta. Habla de una señora desgraciada que está tuerta y que se llama la Celestina y que se dedica a conseguir novios. Una Celestina todavía le dicen eso. Ay, eres mi Celestina, ayúdame a tener novio. Bueno, es que la Celestina se dedicaba a eso. Y realmente de ahí viene el nombre, ¿eh? A la Celestina exactamente se llama por la Celestina de Fernando de Rojas. Bien, la Celestina, a la tipa era tuerta. Bueno, realmente nada más era de esas mujeres que tienen el ojo totalmente blanco. Sí, no era, él estaba medio ciego, porque no le habían sacado del ojo. Fernando de Rojas, le dice novela dialogada. Lo que pasa es que aquí nunca hay un narrador que cuente la historia, todo el tiempo están hable y hable y hable y hable. Pero Fernando de Rojas no lo hizo para ponerse en una obra de teatro, si no tiene nada de que, y entonces se levantó no tiene nada de eso, están nada más hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y todo el tiempo están hablando y hablando y hablando. Entonces no es una obra de teatro, así que dicen que es una novela dialogada, porque además dentro de la novela pueden meterse un montón de cosas. Todas las cosas raras, es novela. ¿Qué es esto tan raro? Es novela. Sí, siempre y cuando sea largo, ¿no? Bien, La Celestina de Fernando de Rojas. Bien. Otra, y con esta terminamos, es una obra, otra obra de pícaros, de cuates que hacen cosas malas, ¿sí? Básicamente eran de niños muy desgraciados. Es
La vida del buscón llamado Don Pablos. Buscón, es que era un niño que era buscón, o sea, era pues así como dices, picapleito, desgraciado. ¿Qué formas teníamos de decir aquí en México? Algo así como un buleador, algo así. Era un desgraciado de niño, un buscón. Buscón es que buscaba problemas. Sí. La vida del buscón llamado, si ya luego crece, Don Pablos. Ya ahí ya le dicen Don, pero seguía siendo un desgraciado. La vida del buscón llamado Don Pablos, y esta la escribió un poeta, el creador del conceptismo, ya hemos hablado de él, Francisco de Quevedo. Qué bien. ¿Sí? Bien. Hay otras obras, pero son las más importantes. Pues lean las novelas ejemplares, léanse, yo les recomiendo leerse una obra picaresca o El Buscón. Normalmente le decimos El Buscón, no decimos títulos larguísimos. O El Lazarillo de Tormes son muy divertidas. La Celestina también está muy buena. ¿Sí? El Quijote, digo, habrá quien se lo eche. Yo no se lo recomiendo ahorita leerlo. Van a terminar odiando ahorita la literatura. Habrá quien sí se lo eche. ¿Sí? Ya sé que a algunos de ustedes le encanta. Pero bueno, yo lo leí a los 35 años y la neta no me gustó mucho. ¿Sí? Pero bueno, pues léanlo, aprendas estas cosas y no se olviden de contestar su cuestionario de aquí del libro, no se olviden de contestar el repaso que está en la descripción del video, y ahora sí ya toca hacer el examen. ¿Sí? Recuerden que el examen solamente se hace una vez, pero tiene todo el tiempo del mundo que quieran. Pueden revisar otra vez sus apuntes, pueden revisar todas estas cosas que vienen aquí, pueden revisar los repasos que ya deben estar calificados y pues ver otra vez los videos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, pues por el momento me despido. Esperemos que en sí de veras entremos el 30, si no, el 20 les mando más videos. A divertirse, muchachos. ¡Bravo, profe! Hasta luego. Chupen. Alcohol.